DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana estamos comenzando este lunes con una característica me parece particular y tiene que ver con lo declarado por Javier Milei, presidente electo. Antes de su viaje ya está reunido con dignatarios, con rabinos de la comunidad judía en este momento en Nueva York. Pero dejó ayer definiciones muy puntuales en torno a la actividad parlamentaria. Dijo que quiere que sesionen las cámaras en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre y que va a enviar proyectos puntuales para avanzar con reformas, por ejemplo, a la ley de ministerios y con privatizaciones. Está pendiente, además, el presupuesto 2024, pero reitero, ya anticipó el presidente electo que quiere convocatoria a extraordinarias y sesiones para avanzar en los proyectos que va a enviar el Ejecutivo. Todo esto mientras lo que tiene que ver con la designación del titular de la Cámara o la titular todavía siguen ascuas. Los nombres se están sucediendo, pero no hay ninguna definición. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero, Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? Hola, dice? Pato, buen día. ¿Cómo buen día, estás, buen Gonzalo? día. ¿Todo bien? Bueno, bien. Tal como vos anticipabas, Pato, la entrevista que dio ayer el presidente electo Javier Milei da un anticipo, por lo menos los primeros pasos de Milei en términos parlamentarios, ¿no? Sí. Una decisión de, primero, llamar a extraordinarias, como bien vos decís, pero a su vez plantear una gran reforma del Estado. Sí. Habló de una gran reforma del Estado. Esto incluiría privatizaciones, recortes, por supuesto, y está claramente definido que no va a haber presupuesto, por lo menos inicialmente. Exactamente. No va a haber presupuesto 2024. Ya lo dijeron varios referentes de Milei. La idea es prorrogar el presupuesto actual, porque obviamente el presupuesto que mandó Sergio Massa al Congreso de la Nación no es el presupuesto esperado por Javier Milei, está muy lejos de del proyecto político de Javier Milei, con lo cual la idea es prorrogar el presupuesto actual, establecer resoluciones administrativas que redefinan partidas presupuestarias. Con este panorama estamos hablando seguramente, Pato, de un Congreso que, tal como lo dijo el presidente electo, va a estar trabajando en enero. Totalmente, me parece, sí señor. Él es Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Solabarrieta? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pato, para vos, para Martín. Muy interesante lo que dijo ayer también respecto a lo que nosotros venimos hablando en estos días de quién será el presidente de la Cámara. Y Milei dio referencias de que debe ser una persona que trate de unificar, que trate de dialogar con todos los bloques, lo cual deja muy abiertas las puertas respecto al perfil que pueda llegar a tener, más allá de los nombres como el de Randazzo y el de Ritondo. Si nos guiamos por la definición que dio ayer Milei, Randazzo sería, digamos, la persona indicada, por lo menos en el perfil que busca el presidente electo. Y después también, Pato, vamos a estar hablando del Día de la Educación Joven y Adulta, porque hoy, un 27 de noviembre de 1973, con la presidencia, la tercera, de Juan Domingo Perón, se decretaba justamente algo muy importante respecto a la educación y sobre todo a la educación pensada en los adultos, aquellos que no habían terminado la secundaria. Y traigo resultados y estadísticas muy interesantes, Pato, respecto a la educación que va en filo a este rango etario.
Perfecto, caballero. Bueno, en torno a lo que tiene que ver con extraordinarias y ordinarias, digamos que vos, a mí me habían dicho lo mismo en torno al presupuesto, Di Natale, que no iba a haber, porque me parece además que es imposible que haya algún acuerdo con un presidente que no solo tiene un bloque chico, sino que no tiene un solo gobernador propio. Vos tenés del PRO, tenés radicales, tenés peronistas y tenés provinciales. Pero digo, imagínate cómo se podría saldar la cuestión del subsidio al transporte, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque antes había alguna jefatura política donde de pronto alguien vinculado a Alberto Fernández le puede decir un gobernador, pedime menos, así todo, había mucha tensión. Ahora, la verdad, más con una situación todavía agravada, porque bueno, las futuras decisiones económicas de Milei todavía no están plasmadas. Uno no sabe cuál es el escenario, no hay previsto cuál va a ser el tope inflacionario de este 2024. ¿Qué vas a discutir en materia económica? No, Me parece que no pasaba el presupuesto. Exactamente. No, aparte es un presupuesto que debería redefinirlo por completo el claro, presidente electo, porque es un presupuesto que se aleja claramente. Ahora, vos diste un tema, Pato, que es el tema gobernadores. Sí, claro. Hay reunión mañana, martes, de gobernadores peronistas con el que fue designado como ministro del Interior, Guillermo Francos, reunión que se va a desarrollar o en el CFI o en el Hotel Libertador, todavía no está el lugar correspondiente, pero hay por lo menos 3 temas que ya adelantó un poco Guillermo Francos que tienen que ver. ¿Qué va a pasar con el agujero fiscal que le genera a los gobernadores el tema de ganancias y compras sin IVA? Sí. Es un tema que les preocupa a los gobernadores, ya le plantearon una carta al presidente Alberto Fernández, planteando de que como compensación de eso querían elevar un poquito aumentos de impuestos provinciales. Es un tema a tratar porque obviamente Milei no es muy amigo de aumentar impuestos. No, claro. Pero sí, Guillermo Francos dijo que estaba dispuesto a escuchar a los gobernadores, ver alternativas, porque es cierto que Milei avaló el compre sin IVA, avaló el tema de eliminación de ganancias, con lo cual sabe que le hizo un agujero fiscal a los gobernadores. Martín, si el presidente ya recibió un rosario del Papa, todo se puede ir modificando. Todo se puede. Esto es el teorema Baglini nos queda chico, me parece, ¿no? Segundo tema, fondos. Un ajuste fiscal entonces. Claro, exactamente. Por otro lado, no va a haber más fondos para obra pública, ya lo dijo ayer Milei en la entrevista también. Dijo que solamente se avanzarán con aquellas obras públicas que puedan ir acompañadas con fondos del sector privado, lo cual, si hablas con Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción, te dice es muy difícil avanzar con obra pública. Porque no hay crédito además. Exacto. Primero, y después créditos internacionales. Claro. Pero obra pública que no es rentable, los privados no van. Claro. Entonces hay rutas que directamente no son rentables, el sector privado no está. Son 3.000 obras aproximadamente, proyectos en ejecución y proyectos a futuro que estaba previsto por el plan Catopodis, que estarían en un limbo hoy por hoy, 350.000 puestos de trabajo que están en riesgo. Sí. Bueno, y el otro tema es, obviamente a futuro, qué va a pasar con la coparticipación, pero esto estamos hablando de ciencia ficción porque obviamente coparticipación, nueva ley, en un contexto volátil y con mayorías muy complicadas en el Congreso, es difícil que avance. Sí. Hay una cuestión que a mí me eriza un poco la piel, que no sé si va a terminar así, pero claro, fue un planteo que dicen que apareció en la reunión previa de Francos con Kicillof, que fue que Kicillof dijo, bueno, voy a tener que pedir un crédito por 150 millones de dólares para continuar con la obra pública, para que no haya desocupación y para tener recursos. Ahora, usted es chico, pero Di Natale, en algún momento, ¿qué pasaba? Las provincias se endeudaban por una situación similar en dólares
y después lo tenía que pagar Nación. Eso es un riesgo enorme. Tapás la coyuntura con dólares, te endeudás con bancos, a veces bancos de inversión, a veces bancos como el BID, y después pagarlo es imposible. Claro, pero hoy está prohibido por ley. Está prohibido por ley, por eso. Exactamente, las provincias no pueden endeudarse si no hay un acuerdo del Banco Central y del Gobierno Nacional, ¿no? Está, porque viste, yo cuando vi eso de que Kicillof pedía 150 millones, viste, claro. Hay que ver, claro. Y lo otro que es muy sensible, porque una cosa es la que decís vos, Gonzalo, que Milei está buscando quién es el candidato que le puede traer, no partidario, que le puede traer más cantidad de votos. Claro. Que si vos mirás casas más, casas menos, porque Ritondo no puede prometer que trae a todo el PRO ni muchísimo menos. Randazzo puede traer algo de los cordobeses, pero ninguno trae demasiado. Pero hay otra cuestión que la plantearon mucho varios colegas este fin de semana, que es el tema de priorizar que los votos o la lealtad absoluta de un hombre o una mujer que como presidente de la Cámara está en un lugar expectante en la línea sucesoria. Más con los problemas que aparecieron con Victoria Villarroel. Porque es Victoria Villarroel, presidente o presidenta alterna, y como el caso en su momento de Pinedo, y después viene el titular de la Cámara. Claro. Acá los presidentes siempre colocaban a alguien muy propio, desde Juan Carlos Pugliese con Alfonsín, o de la Rúa lo ponía el Rafa Pascual, alguien muy cercano a vos. Había un vínculo político entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Siempre el presidente de la Cámara es alguien muy cercano al presidente. Bueno, esa persona hoy no está. Estaba priorizando más votos. Digo, ¿cuál va a ser el camino ahora de a elegir por parte de Milei? Digo esto porque había dos propios. Uno es Sago y otro es Martín Menem. Pero yo no sé si se va a priorizar eso o que me acerques volumen político. La verdad que no sé. El otro punto, Pato, si vos hablas de la vicepresidenta electa Villarroel. El proyecto original de Villarroel era avanzar o tener una suerte de competencia en el área de defensa y de seguridad. En seguridad ya claramente Patricia Bullrich lo ocupó, y en defensa están hablando de varios nombres, están circulando varios nombres como eventuales ministros, con lo cual también ahí estaría relegando espacios de poder Villarroel. ¿Cómo va a quedar ese vínculo después de este relegamiento de espacio de poder? Bueno, no lo sabemos. Es cierto que Villarroel va a ser un soldado de la causa, obviamente. Dijo eso, sí, como corresponde. Seguirá adelante, pero bueno, hay que ver cómo queda, ¿no? Porque igual también es un caso totalmente extraordinario, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque es un bloque que sumó de repente muchos diputados y diputadas. Pero no y se encuentra en una Cámara con una minoría ya aliada con la parte fuerte, digamos, del PRO. Y al mismo tiempo ayer el propio Javier Milei fue el encargado de decir que el presidente o la presidenta de la Cámara que quede electa aquí de la Cámara Baja se va a conocer cercana al 10 de diciembre. Es decir, nosotros podremos empezar a tener alguna información extraoficial, pero el 10 de diciembre se va a anunciar el presidente de la Cámara, al igual que en otros ministerios. Sí, lo que pasa con, la verdad, no es la primera que pide espacios Victoria Villarroel. Digo, ya tenemos el caso todavía vigente de Cristina Fernández, que se sentó y dijo, el Ministerio del Interior es para mí, ANSES es para mí, PAMI es para mí. O sea, no es la primera vez, pero sí digamos que hasta Cristina Fernández, la vicepresidenta o el vice, eran meramente responsables de la Cámara de Senadores y nada más, ¿no? Bueno, Milei mismo dijo, ¿no? No va a ser una figura decorativa en un primer momento. Habrá que ver, por eso digo que le depara o que piensa Milei, teniendo en cuenta que seguridad y defensa ya no van para el área directa de Villarroel, ¿qué espacio le van a quedar o cómo se prefigura Milei una vicepresidenta que no sea decorativa? Y otra cuestión fundamental, porque bueno, hay que elegir al presidente de la Cámara, ver cómo suma espacios propios, ver qué es lo que termina aconteciendo con todo el PRO, digo, porque algunos dicen, si Ritondo no es el presidente de la Cámara de Diputados, a lo mejor sostenemos ahí una convivencia entre lo que es Emilio Monzó y los Penato con los más duros. Si Ritondo no es presidente. Ahora otros me dicen, si Ritondo es el presidente, el sector no duro dice, nosotros no vamos a ser oficialistas, no vamos a acompañar ese bloque. Después tenés todo el lío radical, que es si forman un bloque propio o no, si se juntan, si es Facundo Manes el presidente.
ya se fue Lelita Carrió, o sea que ninguno tiene demasiado para mostrar. Ahora pregunto, si viene la ley marco a mí no sé si con buena intención o mala intención me dijeron, cuidado que en esa ley que va a venir macro de reducción de ministerios, reforma del Estado, guarda si no hay algún párrafo de José Roberto Dromi, ¿eh? Ah, bueno. ¿Viste? Sí. Que fue el que hizo lo mismo. Exactamente. Claro. Y pregunto, si pasa eso, a mí lo que me dicen es que el peronismo va a decir, che, Milei ganó con el 56% de los votos, tiene licencia social, acompañemos. Si esto no resulta después, pero no tenemos margen para oponernos. Claro, exactamente. ¿Tenés el mismo dato? Sí, claro, por supuesto. Sí. El otro tema sensible, que ayer lo mencionó Milei, es el tema planes sociales, que dijo que no se van a tocar. Lo único que va a hacer es eliminar los intermediarios. Bueno, ahí está el tema de la puja con los movimientos sociales. Y el nuevo ministro, el nuevo titular, que es de la Torre, ¿no? Bueno, ¿O no está todavía en ese caso estaría Sandra Petrovelo, sí, que es como una superministra de Capital Humano. Lo que se llama Capital Humano. Capital Humano, y él dijo ahí va a tener licencia en la billetera. Claro. Lo dijo ayer Milei. Sí. Con lo cual es una señal clara para aquellos beneficiarios de planes sociales diciendo no vamos a tocar eso, quédense tranquilos, pero sí hay una guerra directa declarada con los dirigentes de los movimientos sociales porque es a donde va a apuntar Milei para eliminar esos intermediarios. Sí, y perdón, otra cosa, sí, ya que hablamos de la Torre, que va a estar como encargado del sector, digamos, que hoy conocemos como desarrollo social. Claro. Llevó una cierta tranquilidad en una transición con Victoria Tolosa Paz respecto también a los empleados, que consultaban muchas cuestiones. Bueno. Y en esto que declaró ayer justamente Milei dijo, se va a ampliar o se puede abrir un poco más la billetera, pero ojo, si se abre más, igual se va a achicar en el resto de los claro. sectores. Ahora, vos sabés que esto que decís es muy importante, porque me tocó hablar el sábado con un economista, ¿no? Un economista macro, que es el que ve no solo lo que pasa en el Banco Central, sino que ve lo que pasa en la industria, la actividad, lo que pasa con la importación, la exportación, con el gasto público, que, viste, siempre es mucho más sencillo decir que vas a solucionar y cambiar en campaña que cuando te toca hacerlo. Porque si vos, irrazonablemente, la decisión política es ser generoso con la billetera, con los planes sociales, para evitar mayores dramas. Y si vos no tenés margen en las jubilaciones, este economista me decía, si vos querés reducir el déficit fiscal, ojo, que una empresa de comunicación cerrada, eso es meramente simbólico. La única manera que vos tenés de un número grueso es si vos metés mano en lo que antes parecía que se iba a meter y ahora socialmente es intocable, que son jubilaciones o planes sociales. Eso es, si vos querés reducir el déficit fiscal en serio, tenés que meterte ahí. Ahora eso tiene un costo social altísimo. Si no te metés, lo otro es casi simbólico, un cuarto de es más para lío que para lo que te ahorrás, ¿eh? Sí, claro. Sí, ahora fue así que, pero bueno, habrá que verlo. Fue llamativo como ayer Milei, hablando justamente de este tema, de la ampliación de la billetera, en todo caso, para capital humano. ¿Por qué? Porque algunas de las reformas que él entiende como groseras en el sentido económico pueden llegar a pegar en cierto sector social de nuestro país. Es un perfil más de Milei tranquilo y que evidentemente o lo piensa así o estratégicamente es lo que dice Di Natale, la verdad. Y uno está un poco, te desgasta ver lo mismo, ¿no? Que te prometen el oro y el moro en campaña. Claro. Digo, ¿te acuerdas cuando decía el actual presidente? Decía, yo con el tema de las LELIC lo soluciono fácil, le doy toda la plata a los jubilados. Sí. Le doy la plata a la gente. Es así, la verdad que... Pero es interesante este planteo que vos decís respecto, Pato, el manejo de recursos. Porque es un poco lo que plantea hoy en New York Times Ross Douthat, que hace un análisis muy interesante de cómo es esa nueva derecha en América Latina. A diferencia, si bien Milei tiene simpatías por Donald Trump, pero no tiene los recursos para hacer el populismo que hacía Donald Trump, con lo cual tampoco puede hacer populismo sin plata. Exactamente. Obviamente. Entonces, en esa disyuntiva está Milei y se plantea una nueva derecha en América Latina, que habrá que ver cómo termina. Yo creo que va a ser, pienso, ¿no? Mirando un poco lo que dice Milei hasta ahora, un esquema muy similar al menemismo, muy parecido a lo que fue el menemismo. Lo que pasa que ahí empiezan las diferencias, ¿no? Digo,
Claro. Primero que Menem era un tipo que ya tenía 10 años o más en política, Y poder que ya territorial. ya había participado de, acordate, sociedades políticas con Alfonsín para el tema del acuerdo con Había Chile. ganado la interna con Cafiero. Millones de votos, exacto. Y además lo que pasó es que se le plegó todo el peronismo. Entonces tenía mayoría en diputados, mayoría en el Senado, y era otra instancia. Y además se le dio una circunstancia que en ese momento, 89, se cae el muro de Berlín. Ah, claro, ¿Eh? totalmente. Y como dice alguno, dice, bueno, se cayó el muro de Berlín para este lado, entonces Menem fue el primer capitalista, si hubiese caído del otro lado, también muy pragmático, hubiese ido para el otro lado. Pero tenía, la verdad, había idas y vueltas cuando se conformó el gabinete, pero había gente como Di Tella, como Dromi, mismo, como Corach, Cavallo, efectivamente, había mucha gente, mucha gente. Por eso, así que bueno, habrá que ver eso, ¿no? Cómo se desarrolla esto. Exactamente. Y el otro punto es juicio político. Va a haber reunión de comisión el miércoles. El miércoles. Y Cunio Libarona ya dio alguna señal. Estuvo en el agasajo de la embajada británica que hubo el jueves pasado por el cumpleaños del rey Carlos, en donde tiró algunas definiciones, dijo que el juicio político de la Corte era una locura, que no lo compartía en lo absoluto, con lo cual tendió un puente. Después hubo una reunión también con los propios jueces de la Corte, Cunio Libarona, con jueces federales. Hay un alineamiento claro del designado ministro de Justicia de Milei con la Corte Suprema y un rechazo a este juicio político. La reunión de juicio político es este miércoles. Mañana. Mañana, Gonza. ¿Y qué definiciones va a haber ahí? Bueno, mañana va a ser a la 1 de la tarde y la idea es que el oficialismo pueda llegar a sacar algún dictamen, teniendo en cuenta que estarían ya al límite, digamos, de lo que son justamente estos textos en cada una de las comisiones. Y en este caso, bueno, se verá cuáles son las definiciones de un juicio político que quedó un poco desinflado en el último tramo. Y mañana, en este contexto político, también veremos cuál es la postura del oficialismo, que en algún momento por eso, a mí lo que me dicen es que va a haber un par de diputados que a lo mejor no pueden venir, porque viste que no pueden venir, no hay número. Y esto termina languideciendo. Recordemos que el oficialismo tiene el número propio para dar el quórum con 16. Pero me dijeron a mí que alguno podía tener inconvenientes y no había número, y la cuestión termina falleciendo por languidez. De todas maneras, en el caso eventual que haya un dictamen, sería un dictamen testimonial, vale decirlo, ¿no? Porque no puede llegar al recinto, porque no le dan los números, pero es simplemente la búsqueda que plantea el oficialismo para que después de tantos meses de investigaciones que hubo a la Corte Suprema, bueno, lleguen en un dictamen y haya una producción de alguna manera de todo eso plasmada en un dictamen que, reiteramos, no va a poder llegar al recinto. Lo que pasa que el dictamen puede escapar, porque digo, hay un por sí o por no, le pregunto Natale, hay una cuestión que diga, bueno, elevamos el tratamiento del eventual juicio político a el recinto o no. ¿Tiene que ser por sí o por no? ¿Elevan o no el juicio político al recinto o no? ¿O puede ser ser un dictamen donde digas, mirá, no lo elevamos al recinto, pero bueno, como decís vos, acá está el resumen de todas las denuncias y de todas las presencias que hubo? Yo entiendo que es un dictamen, como cualquier dictamen, después se define políticamente si va o no al recinto. Claro. Me parece, sí, ¿no? Un dictamen de mayoría y de minoría, efectivamente. Sí, que puede quedar ahí. Sí, claro, exactamente. Puede quedar ahí. Como muchos dictámenes que se aprobaron en las comisiones. En cierto momento pensé yo que había una automaticidad en el sentido de que si hay un dictamen de mayoría firmado, va al recinto, pero puede ser que digo que es testimonial, me parece. Claro. ¿no? Simplemente mostrar, bueno, acá está el dictamen, nuestra opinión sobre este tema. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Me dicen que a las 10 de la mañana con 24 minutos, presentación de los temas de Solabarrieta primero. A ver, por favor, Gonzalo. Bueno, Pato, vamos a hablar de lo que hoy es el Día de la Educación Adulta y para Jóvenes. Esto se da en el marco de lo que fue aquel decreto 4626 del año 1973, donde Juan Domingo Perón, como presidente, creaba la Dirección de Educación de Adultos, y que esto lo que generaba justamente es una cierta independencia por fuera de las escuelas públicas que nosotros conocemos tradicionalmente, donde se apuntaba a la educación, lógicamente, de los adultos que no habían podido culminar con sus estudios en algunos casos primarios y en otros del nivel secundario.
Bueno, esto es lo que conocemos hoy, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, la escuela nocturna, ¿no? En muchos casos, muchas personas que no han terminado con sus estudios lo hacen, bueno, de manera acomodada respecto a sus horarios, por sus trabajos y demás, recordando que también, lógicamente, esto complica mucho la ecuación. La última estadística que se tiene respecto a un informe que se realizó este año, lo realizó el Observatorio de Argentinos por la Educación. 1 de cada 5 alumnos o alumnas egresan de lo que significaría justamente esta modalidad para jóvenes y adultos. Es un dato estadístico bastante importante, 1 de cada 5, lo que implica el 19,7% de todas las personas que se anotan. Y sin embargo, lo que hay que decir también es que la matrícula entre lo que fue el 2001 y el 2022, se tomaron ciertos años de referencia como para tenerlo casi 20, esto se expandió en un 12%, es decir, se incrementó la matrícula justamente de las personas que se inscribieron o que por lo menos tienen la voluntad, tienen las ganas y también en muchos casos la necesidad de anotarse, porque en muchos trabajos la realidad es que te piden por lo menos el bachillerato, el título de secundaria, como para por lo menos tener un argumento e ingresar en algún empleo. Bueno, en estos datos también hay que tomar algunas cuestiones que el INDEC informó respecto a lo que fue el año 2022. Se hizo encuesta de 387.000 niños y niñas que vivían en hogares cuyas familias apenas terminaron la secundaria, hasta 7 años lógicamente de estudio, mientras que 2.566.000 tenían familias con la secundaria incompleta, en algunos casos que habían terminado solamente la primaria, y en más de 2.500.000 niños vivían en un ambiente familiar en donde no habían concluido con la secundaria. Este dato básicamente lo que hace es reflejar un poco en qué ámbito, en qué hogares también están los niños que hoy están dentro de las escuelas. También hay que decir que el 90% de los jóvenes y adultos que en esta modalidad realizan sus tareas y van a las escuelas, lo hacen en una gestión estatal. Un dato que también hay que tener en cuenta pensando en la educación que viene de aquí en adelante. Cómo se va a manejar también en este aspecto esta parte, este grupo justamente de la educación, teniendo en cuenta que no va a poder solucionar de raíz rápidamente ni Javier Milei, ni lo hubiese hecho tampoco Massa, esto de raíz, porque lo que se necesita es un acompañamiento, teniendo en cuenta que son muchos años por detrás que se tienen que ir recuperando. También hay un dato muy importante que tiene que ver con la incorporación de las mujeres justamente a este tipo de educación, a este tipo de escuelas. Hoy en día las mujeres representan el 53% del alumbrado. Del alumnado. Del alumnado, perdón, exactamente. Si no, sí. Exactamente, sí. 7 de cada 10 estudiantes tienen menos de 29 años y un 13% de la matrícula tiene más de 40. Este no es un dato menor, 13% de la matrícula tiene más de 40 años, hablando no lógicamente de algo superior. Y también lo último que hay que decir es que las provincias donde más creció la matrícula de jóvenes y adultos entre el 2001 y el 2022, Jujuy tiene el primer puesto con el 652% de crecimiento de la matrícula. Luego le sigue Corrientes, San Luis, Chaco y Formosa, Pato. Perfecto, caballero. Bueno, a ver, un tema muy sensible, porque además estamos entrando a diciembre. Diciembre es siempre un mes caliente, y ha hablado el gobernador electo de Chubut. No hay más transferencias discrecionales. Acá lo que manda es el criterio de la caja, porque no hay plata. No puedo dar la plata que no tenga, dijo ayer Javier Milei. Y aclaró que hasta que no lleguemos a una caja nula, no va a haber plata para nadie. Bueno, estaba contando algunas cuestiones recién dinatales. Yo agregaba la historia del rosario de Papa, el representante del maligno en la tierra y vector del comunismo, a recibir un rosario, de decir que Lula es comunista hasta que viaje Diana Mondino, de decir que Caputo esto, a Caputo candidato al central. Digo, son todas cosas que pueden pasar, comprensibles, y no es la primera vez.
Digo esto porque a lo mejor termina aconteciendo esto cuando choca el tema de fidelizarse a una idea que es decir, no hay plata para nadie, cuando te aparece un gobernador que te dice, che, mira, yo asumo el 10 de diciembre y no tengo plata para el aguinaldo. ¿Cómo se concilia esto de la firmeza en preservar el equilibrio fiscal con la demanda social? Es una cuestión muy compleja, muy sensible y donde no hay una respuesta siempre. A veces tenés que flexibilizar porque la cuestión social es muy tensa, en otras cosas te podés endurecer, pero digo esto porque el presidente fue otra vez muy enfático en que no hay más recursos, que no hay caja, pero en paralelo el flamante gobernador todavía no asumido de Chubut estaba alertando diciendo no tengo plata para pagar aguinaldos. Es lo que se llamaría el choque entre el mensaje o el discurso electoral versus el baño de Realpolitik, ¿no? Claro. La Realpolitik te está diciendo una cosa, bueno, los deseos son otros. De todas maneras, ayer Milei fue muy enfático, dijo, yo tengo convicciones concretas, voy a avanzar con todo lo que haya que avanzar. Bueno, veremos cuánto es el punto en que él puede llegar a avanzar con eso y cuánto es lo que le está marcando la realidad política. Vos decías recién, Pato, en términos de política exterior, bueno, Milei decía no va a haber relaciones con países comunistas como Brasil y China. Con Brasil ya, como bien vos decías, viajó Diana Mondino, designada canciller de Milei, a Brasil y ayer tuvo reunión con Mauro Vieira, es uno de los funcionarios más relevantes de Lula da Silva en términos de política exterior. Bueno, hay cierto acuerdo para, e incluso lo invitó a Lula da Silva. A ver, acá, Di Natale, la mayoría de nosotros leemos portales nacionales. Di Natale primero empieza por el New York Times, sigue por el Corriere della Sera. No, te pregunto esto, Di Natale, porque, a ver qué sabes de Brasil. Aparte visita embajadas, Di Natale, por eso es importante lo que dice. Dicen que, y me parece que es razonable lo que planteó Lula, yo voy a ver si voy o no voy, pero si voy yo, que no vaya Bolsonaro. ¿Hay algo de eso o no? Bueno, las invitaciones están cursadas, a ambos. A ambos, con lo cual no se descarta que vengan ambos. Obviamente va a ser una situación incómoda para Lula. También la otra alternativa que se manejaba en los últimos días es que Bolsonaro Lula envíe a Vieira o alguno de los referentes de política exterior. Sería una salida decorosa. Y en ese marco, el rol de Daniel Osvaldo, ¿no? Bueno, claro. Y hasta ahora dijo Scioli que va a continuar como embajador para acompañar la transición. Veremos cuánto es ese acompañamiento. Ahora, te digo una cosa, ese señor si algún día yo manejo caja, le tengo que dar algún plus, porque pobre Scioli le toca ir a Brasil cuando acá estaba Alberto Fernández y allá Bolsonaro. Ahora le dicen, quédate y acá está Milei y allá está Lula, pobre hombre. Lo que pasa es que es cierto, hay una cosa real, que es cierto que Scioli tiene una muy buena relación con Bolsonaro y también con Lula. Es que es un tipo con capacidad para descongelar. Exactamente. La verdad. Entonces, fue el único que durante el periodo de Bolsonaro, con Alberto Fernández en la presidencia, pudo establecer cierto canal de diálogo entre lo que era un gobierno que estaba en contra de Bolsonaro. Eso, porque él empieza la vida política con Menem. Después, si no me equivoco, llega a ser ministro secretario de Turismo, no solo con Duhalde, sino también con Rodríguez Sassi, no pega en el palo. Y termina, además de vicepresidente de Néstor Kirchner. Exactamente, claro. O sea, ¿viste? Pues, es muy versátil, exactamente, diríamos, ¿no? Exactamente. Bueno, la versatilidad de Scioli también, en este caso, sirve para un pragmatismo de Milei que lo podría llegar a acercar, o sería el puente con Lula da Silva también. Claro. Digo, nuevamente, estos vaivenes que hubo entre discurso de campaña y Realpolitik en términos de política exterior se da también con China. Hubo un mensaje, carta de por medio de Xi Jinping a Milei, diciendo que vamos a restablecer relaciones, y la designada canciller Diana Mondino tuvo una reunión con el embajador de China. Muy diplomática. ¿Esos mensajes son en inglés
son traducidos? Sí, son en inglés. O sea, el inglés es el idioma vinculante entre el chino y el castellano. Sí, en general son todos en inglés. Sí, había siempre un histórico reparo, acordate, de Francia para eso, ¿no? Claro. Una puja idiomática, pero es en inglés, es en inglés. En inglés. Y después hubo diálogos, cerca de 22 jefes de Estado que hablaron en los últimos días. Supe que a lo mejor, creo que viene es el primer ministro, el presidente húngaro también. Sí, ese fue invitado directamente por Milei también, hombre también de la derecha, claro. De la derecha europea, pero habló con todos, habló también con Macron, referente quizás de la centro-izquierda europea, habló con Boric, para decirte un poco el panorama de abanicos que hubo con hombres obviamente de la extrema derecha como Bukele en El Salvador, referentes de la extrema derecha también como Donald Trump. Sí. Pero bueno, también habló, como decíamos recién, con Macron y Boric, que están en un alineamiento de centro-izquierda. Dicho todo esto, vamos después, ¿sabes qué tengo? Para después. Primero esto. Pero después tengo, para mí, es como un dato muy llamativo, la visita de hoy a un hombre de la comunidad Lubavitch en Nueva York y como primer viaje. Muy interesante. Digo, en la Argentina vos tenías presidentes o presidentas, algunos con cierta lejanía con la iglesia, muy formal, no eran hombres de fe, pero la mayoría, por una foto con el Papa, se tiraban de un piso 20, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y esto es un cambio, la verdad, muy relevante. Es un cambio copernicano en términos de lo que significa un jefe de Estado alineado con una religión que no sea la católica. Exactamente. Porque históricamente todos los presidentes, practicantes o no practicantes, pero de alguna forma inclinados por la Iglesia Católica. Recordá que la Constitución previa al 94 decía que tenía que ser católico el presidente. Totalmente, exactamente. Con lo cual, bueno, tenemos una historia detrás. Y hay todavía un debate, Martín, que se da básicamente en el ámbito del Poder Judicial. No estoy memorizando, pero no creo equivocarme. Todavía hay un crucifijo en la mayoría de los juzgados y despachos. Totalmente. Todavía. Exactamente. La verdad que es un tema que no sé, incluso no puedo medir cómo es recibido por los votantes. Me parece que a lo mejor no mal, pero es un dato llamativo. Llamativo. De todas maneras, es interesante el diálogo que tuvo el Papa Francisco con el propio Milei. 8 minutos de oro, lo que plantea el agente de Milei, porque hubo una recomposición ahí de la relación que venía, incluso el gesto de Francisco de llamarlo a Milei y no viceversa. Me parece que ahí marca también un nuevo rumbo. Milei, por otro lado, en la agenda de hoy va a estar también, más allá del tema religioso, el plato fuerte me parece que va a ser la Nueva York y Caputo también, ¿no? Con banqueros, con inversionistas, definiendo un poco el tema del ELIX, pidiendo más fondos. Esa charla con Kristalina Georgieva de 1 hora por Zoom, me parece que puede llegar a continuar también. Y una cosa, Martín, como en algún momento acá era como muy raro, acordate cuando se votó la baja de ganancias, era muy raro que votaran el proyecto presentado por Massa en ese momento, desde Miriam Bregman a Milei, todos votaron la baja de ganancias. Bueno, ahora la verdad, primero era muy cuestionado Caputo por el propio Milei, pero si vos le preguntabas el viernes al mercado que sea Caputo y que haya desaparecido la posibilidad de dolarización, era un enorme alivio para todos. Desde Bregman a Milei también. Lo otro era una cosa que no se podía volver a marcha atrás. Y que digan, bueno, no está más Ocampo y no hay quema del Banco Central, es un enorme alivio para todos. Cualquier economista del signo que sea te decía, mira, Caputo, para esta instancia que venga Caputo, antes que la dolarización. Y con la posibilidad de que Caputo vaya como presidente del Banco Central, es una posibilidad todavía y no como ministro de Economía. Sí, ayer Milei dejó la puerta abierta, no definió nada. Es cierto. Es cierto que en términos políticos también, Pato, hay que decirlo, que la presencia de Caputo es Macri, ¿no? Con lo cual genera cierta incidencia en el gabinete y le marca un poco también la cancha. Y hay que mirar acá también, porque si te dicen, pero si Caputo es Macri, bueno, encima lo vas a poner a Ritondo, que también es Macri en diputados. Por supuesto, claro, es así. Patricia Bullrich en seguridad. Exactamente. Bueno,
Bien, vamos Bueno, a ver, perdóneme, por 10 minutos no pregunto nada. Bien, Dale. vinculado con lo que dijo Gonzalo, el informe muy interesante que mencionaba recién Gonzalo sobre el estado de situación de la educación en la Argentina, es importante traer a colación este proyecto de ley, que si bien es un proyecto de ley del actual gobierno, habrá que ver si Milei pone hincapié en este tema. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay un tema no menor, que es más allá de lo presupuestario, que ahora lo vamos a ver, hay un tema de contenidos que cambia muchísimo. En algunos puntos va alineado con lo que plantea Milei, en otros casos no. ¿En qué no? Bueno, obviamente en el aumento del PBI, del porcentaje de PBI para educación. El proyecto de Massa, presentado por Massa y Persic, ministro de Educación actual, lo que planteaba era un aumento del 6 al 8% del porcentaje del PBI para educación y específicamente en esa torta del 8%, el 6,5% iba a estar destinado a educación de niños de 45 días a 3 años, a la educación obligatoria, primaria y secundaria, y a la educación superior, formación docente, y solo el 1,5% a la educación universitaria. En este punto coincide Milei en que hay que poner hincapié en la educación inicial. Hay una coincidencia. Después habrá que ver, como decíamos, si está dispuesto a aumentar el porcentaje de PBI para el sector de educación o no. Pero lo presentamos como un proyecto que está con dictamen en Comisión de Presupuesto, en Comisión de Educación, y es un proyecto que tiene consensos en la Cámara de Diputados. Segunda placa, el 60% debería ser financiado por el Estado Nacional, el 40% por las provincias, y será la tercera reunión y participarán. Bueno, esto tenía que ver con el debate, cómo venía el debate en las comisiones, donde hubo referentes de los gremios, del sector docente, obviamente, donde hubo referentes de distintas provincias que hablaron, de las universidades, que hablaron de sus coincidencias en líneas generales con el proyecto de ley de financiamiento educativo que planteaba Sergio Massa. Seguimos con la otra placa. En la educación inicial, ¿qué objetivos se plantean? Bueno, garantizar un mínimo de 14 años para la escolaridad obligatoria, erradicar el analfabetismo, obligatoriedad escolar para niños de 4 años y la universalización para los de 3 años, priorizar los sectores desfavorecidos. Bueno, estos son los objetivos macro que se plantea el proyecto de ley para la educación inicial. Seguimos con la otra placa. Bueno, acá terminamos. La última placa, importante, promover el tema de los jardines maternales y garantizar mínimo de 190 días de clases. Esto también es uno de los objetivos centrales. En esto también hay coincidencias con Milei. Habrá que ver, Pato, si finalmente esto, después de que hubo dictamen en las comisiones de Educación y Presupuesto, se puede llevar al recinto. Con todo lo que hay en la agenda legislativa que viene, hay que ver si se puede tratar. Claro, totalmente, sí. Sabés que hablando justamente de la educación y de la alfabetización, buscando no data sobre respecto a estos informes que habían planteado algunas organizaciones, Argentinos por la Educación anunció hace pocas horas justamente que Javier Milei, presidente electo, y al igual también lo había hecho Sergio Massa, recordemos las dos fórmulas que competían para ser presidentes de la Nación en el balotaje del pasado fin de semana, no, sino el anterior. Ambos han firmado justamente el compromiso por la alfabetización en el marco de la campaña nacional justamente por la alfabetización. Ambos se habían comprometido. ¿Qué significa justamente este compromiso por la alfabetización que se adhirió el 5 de agosto, por ejemplo, Javier Milei de este año, para que todos los estudiantes de tercer grado entiendan lo que leen? Son 3 puntos de este compromiso. Impulsar una política pública nacional de alfabetización inicial, brindar apoyo técnico a las provincias y disponer la transferencia de los recursos, atentos también con este punto,
implementar pruebas aprender en tercer grado que evalúen la alfabetización y la comprensión lectora y publicar sus resultados en tiempo y forma, Pato. Bueno, la verdad, uno se puede equivocar permanentemente, pero imaginar que va a haber algún ojito mirando el tema educativo en estos primeros 6 meses, me parece que van a pasar por otro lado las prioridades. Es más, ya vamos. Es más, hay una cuestión que la verdad uno escucha razonablemente hablar de varios cargos potenciales para ministros, pero sobre educación y sobre ciencia y técnica, la verdad que no hay prácticamente nada. Por eso te digo, yo creo que todo esto va a pasar para una segunda instancia. Lo tengo enseguida nomás a Carlos Melconian. Melconian había tenido viejas diferencias con Caputo. Bueno, siguen vigentes esas diferencias, así que las tenemos en un ratito. Pero antes, un dato sobre juicio político. Decime Solabarrieta, por favor. Exacto, Pato. Bueno, por pedido de Juntos por el Cambio, la presidenta Ana Carolina Gagliar, la presidenta de esta comisión de juicio político, la diputada del Frente de Todos, ha decidido que la comisión de juicio político que se va a realizar mañana va a pasar del horario de las 13 a las 15, es decir, mañana a partir de las 15 tendremos la comisión de juicio político. Esto es un pedido de Juntos por el Cambio. Sí, una reprogramación. Sí, estoy consultando, estoy esperando lógicamente la respuesta, si esto tiene que ver con esto que mencionaba el Pato respecto a aquellos diputados que tal vez no pueden asistir, o si hay alguna reunión importante antes de la misma y por eso se tiene que dar un poco más de tiempo para que se haga esta comisión. Lo importante también y a tener en cuenta, lógicamente, es que el pedido viene de la oposición y en este caso la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que es del oficialismo actual, cede en este caso y la comisión se pasa para las 15 mañana. Bueno, muy bien. La diputada de Tierra del Fuego, la diputada Caparrós, habló con DTV y decía lo siguiente, a ver. Deberá buscar alguien que pueda llevar lograr consensos, lograr acuerdos, poder trabajar junto con las cámaras, porque bueno, no se vienen tiempos fáciles para la Argentina como no lo eran anteriormente, y hay como decisiones muy difíciles para tomar, que quiere tomar este presidente que ha sido electo, que bueno, deberá buscar el acompañamiento de las cámaras. Para eso se necesita realmente legisladores con experiencia, legisladores que tengan la posibilidad de consensuar y de buscar acuerdos con la diversidad que va a haber en esta Cámara a partir del 10 de diciembre. Creo que es esto básicamente, ¿no? Es una elección atípica, ¿no? Donde no tiene la mayoría el presidente electo, por eso que tiene que haber acuerdos y grandes consensos, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados, primar el sentido común y buscar lo mejor que garantice estabilidad para la Argentina. Ya bastante inestabilidad está ocasionando el cambio, ¿no? Este cambio, esta aparición de Mauricio Macri en escena, casi cogobernando con Milei. Hay como toda una cantidad de cosas que son sorpresivas, que a lo que Milei planteó en la campaña con la cual ganó, digamos, decisiones muy duras, decisiones muy controvertidas, de eliminación de derechos hasta eliminación de ministerios. Bueno, hoy nos encontramos con algo más que no estaba, digamos, a la vista, que es la aparición de Mauricio Macri. Creo que va a tener que haber, digamos, mucho sentido común, mucha madurez en la Cámara de Diputados, en el bloque de oposición que vamos a hacer nosotros a partir del 10 de diciembre, especialmente, ¿no? Una gran madurez para defender el federalismo, defender los derechos que hemos logrado defender, las empresas públicas, tratar de que el país avance, pero no retrasando el reloj, como digo yo, ¿no? El reloj de la historia, sino con un reloj que vaya con los tiempos actuales, pero con sentido común, con criterios y que la gente sufra tanto. Esto es difícil, pero bueno, son los desafíos de aquellos que formamos parte de la vida política de la Argentina, ¿no? Bueno, está planteando la diputada, lógicamente, la opción del diálogo, del consenso, que va a ser, tal vez resulta, porque hemos estado en, por favor, el audio, por favor, que estamos escuchando todo por acá, pero bueno, ahí está. Vamos a lo siguiente, está planteando la diputada Caparrós, está planteando la necesidad de diálogo y de consensos. Obviamente tiene que primar eso, pero tengamos en cuenta también que va a ser muy complejo,
Por eso hay tanta demora en ver quién es el diputado o la diputada que le garantiza al gobierno de Javier Milei la mayor cantidad de diputados propios, el bloque, si no propio, por lo menos que acompañe las primeras medidas. Digo que esto va a ser trabajoso porque mira lo que está pasando, casi en lo personal uno lo entiende, ¿no? Con Carlos Melconian, que era como el ministro puesto de un eventual gobierno, primero de Rodríguez Larreta, después de Patricia Bullrich, era el candidato del consenso de la Fundación Mediterránea, era el hombre. Bueno, ganó Milei y eso no está, y aparecen viejas rencillas de Melconian con Toto Caputo. Dice, es una obviedad, dice Melconian, que estamos ante un desorden en el armado. No sabemos quién juega, a qué juega y cómo juega. Aconsejó que Milei no debe mirar los nombres, sino el plan, el programa y el equipo. Dice, es muy costoso armar ideas en 15 o 20 días. Él decía, la verdad que a lo mejor era absolutamente verdad, que tenía los equipos que habían confluido varios sectores en la Mediterránea, que era la fundación original de Cavallo y que tenía todo preparado. Dice, a la suerte hay que ayudarla. Me gustaría que Luis Caputo tenga un equipo, un diagnóstico, un programa y sobre todo que no se repitan los errores del pasado. Menos eso, mirá, de ir a tercerizar algunas consultoras en nivel internacional, lo que yo llamo el equilibrio parcial. Menos eso, repito, de ir a tercerizar a distintas consultoras, algunas internacionales, lo que yo llamo equilibrio parcial. No se le puede pedir a uno que me haga una reforma de esto, a otro que haga otra reforma de lo otro, apurar todo, asumir, juntar todo en una coctelera y que nadie sepa quién conduce. Carlos Melconian, no lo dice un referente de la oposición, lo dice alguien que era parte de los equipos de Juntos por el Cambio hasta hace muy poco tiempo. Es cierto que él tuvo viejas diferencias porque él decía siempre, muchachos, ojo con lo que estamos gastando, que esto se va al... Dijo algo más duro, pero esto se puede ir al demonio, dijo en su momento Melconian. Claro. Y él era contrario a la política de endeudamiento que tenía el secretario de Finanzas, que era Caputo. Por eso está esta vieja historia, me parece acá presente en estas declaraciones, de un Melconian. Digo esto porque si lo económico y lo financiero es complejo, lo político y la búsqueda de unidad que plantea Caparrós también es más trabajoso. Sí, así que bueno. El tema también al mismo tiempo es que Milei, una de las cosas que dijo una vez que ganó la elección, lógicamente, es que iba a tratar de llamar a los mejores. El tema también al mismo tiempo es que a los mejores, o por lo menos para con los mejores, él ha tenido algunas palabras o algunas descripciones no tan buenas, como es el caso de Caputo, que hoy lo marca como uno de los mejores, de las mejores personas para llevar a cabo esta transición, o por lo menos la tarea en cuanto a la economía, teniendo en cuenta que tiene dos posibilidades muy grandes, ¿no? Tanto en el Banco Central o como ministro de Economía. Sí. De todas maneras, digo, me parece que hay que ser con esto, como siempre, muy cauto, porque la verdad acá estamos absolutamente estragados por el tema inflacionario. Si en alguna medida y de alguna forma el nuevo gobierno puede enderezar la economía, todo lo otro va a ser secundario. Obviamente. Todo lo otro. Ahora, bueno, esta es la cuestión, ¿no? Exactamente. Eso incluso depende de los primeros éxitos o no, los futuros alineamientos parlamentarios. Si le va bien, ¿sabe cuántos saltos de verja hay, no? Claro. Pato, Asamblea Legislativa el día miércoles, entonces, a las 15 horas, donde tanto senadores como diputados en el recinto van a proclamar formalmente la designación de Cuando decís Milei. miércoles, pasado mañana. Claro, exactamente. La proclamación formal, digamos, de Milei y Villarroel como la fórmula electa ganadora. ¿Suelen venir? ¿La vice por lo menos puede ser que venga, no? No sé, lo interesante sería ver si va a estar Cristina Kirchner o no. Seguramente va a estar, sí, Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados. Y bueno, ahí también es va a ser el primer encuentro político público de todas las figuras también,
me parece que va a ser interesante para ver cómo está el clima Sí, claro. político ahí después del balotaje, ¿no? Sí, 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 sí. Y me parece que hay que estar muy atentos. Digo, por ahora no hay vientos de cambio, me parece, en lo que es el bloque de Unión por la Patria o el Frente de Todos. Pero hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando en la convivencia de Juntos por el Cambio, con los Sí, claro. radicales. Digo, porque hay otra cuestión que tampoco es un detalle. Tampoco hay jefe de bloque de los libertarios, ¿no? Exactamente, claro. Donde a mí lo que me dicen es que... No hay definición todavía. Claro, a mí lo que me dicen es que en algún momento había sido una promesa para Martín Menem, ¿no? Pero bueno, tiene la característica de que es propio. Sago es el otro hombre que tuvo origen como legislador de Cava y después fue legislador de La Libertad Avanza. El tema que tienen los dos es que, bueno, son hombres muy de Milei, pero su ámbito de trabajo político había sido su respectiva circunscripción. Sago en Cava y Menem en La Rioja. Acá, un tipo como Ritondo, como Pichetto, como el Flaco Randazzo, tienen más partidos en estas lides nacionales, ¿no? Sí. Y también responden a los acuerdos políticos ya gestados, ¿no? Claro. En el caso de Randazzo con Schiaretti, en el caso de Ritondo con Macri. Ahí estamos. Bueno, faltan apenas 5 minutos para las 11 de la mañana. Esta es La Primera Mañana y ya seguimos. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. Sicario es aquel que le pagan para matar. Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no? Si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos con el señor Solá Berrieta, estamos con el señor Di Natale y vamos a saludarlo a José Di Mauro, casi un conductor de hecho de la Cámara de Diputados en tiempos en que, bueno, faltan todavía definiciones a partir del 10 de diciembre. Bueno, es una figura para mirar la de Di Mauro. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo anda? Buen día, Pato. Buen día, Martín. Buen día, Gonzalo. Bueno, si hay algún ofrecimiento, lo analizaremos, pero no contestaremos a la ligera. Decime una cosa, ¿tenés el juramento más o menos armado vos o no, Di Mauro? Por la patria. Ah. Por la patria. No sé qué, no sigo porque termina asumiendo, Di Mauro. Muy bien, Bueno, José, ¿cómo andamos? Bueno. Escuchame una cosa. Te pregunto a vos, porque yo decía, por un lado, primero parecía que lo que estaban buscando era a ver qué nombre le sumaba más respaldo político, quién traía más legisladores al calor oficial a partir del 10 de diciembre. Pero han hecho mucho hincapié algunos colegas este fin de semana en el tema de que, bueno, la Cámara de Diputados está en la línea sucesoria y hay que mirar con cuidado los vínculos en materia de lealtad para evitar sorpresas. ¿Qué crees que se va a privilegiar vos? ¿Quién trae más votos o quién tiene una relación más estrecha con Javier Gerardo Milei? O las dos cosas, no sé. Yo creo que las dos cosas,
pero bueno, lo que yo recomiendo, uno recomienda realmente por la experiencia, es que tiene que considerar los votos. Claro. Siempre los votos. Acá es matemática pura. En política no siempre 2 más 2 es 4, claro. Pero en materia legislativa hay que considerar lo que son las aritméticas, porque acá aparte no es menor el detalle de lo que... Está bien que se tomen su tiempo, porque en esto para mí se juega el destino del gobierno, y me parece que no soy exagerado. A todos los gobiernos que le ha ido mal, y ya sabemos cómo han terminado, les ha ido mal a partir del hecho de que han perdido mayorías en las cámaras. Ni que decir cuando llegás sin tenerlas. Entonces, me parece que tienen que elegir, pero lo más rápido posible, qué es lo que van a hacer tanto en diputados como en el Senado, y elegir aquel que pueda garantizarle los acuerdos necesarios. No dar nada por cerrado, concretado ya, porque por un lado, claro, porque me parece que, bueno, por un lado estaría prevaleciendo una idea de que, bueno, al PRO ya lo tenemos, entonces vamos por el peronismo. Y yo siempre hago hincapié en esto de una frase que me parece que a mí por lo menos no me pasó desapercibida, de parte de una diputada que llama la atención por una diputada electa, que llama la atención por lo excéntrica que es, por las propuestas que ha hecho, qué sé yo, pero que es, y por un montón de otras cosas más también, que es Lilia Lemoyne, o Lemoyne. Le dice más Lemoyne que Lemoyne, efectivamente, sí. Dale. Vamos a decirle Lemoyne. Vamos a capitalizarla. El domingo a la noche, ya de madrugada, cuando era todo festejo en el Hotel Libertador, y le hicieron una entrevista en TN, y ella habló de la apertura que tenía su espacio, y ella en particular, y decía, bueno, yo no tengo ningún problema con los peronistas, mis enemigos son los radicales. Mirá vos. Eso dijo, y entonces me causó sorpresa, me anoté la frase, justamente, porque dije, ella no me parece tan libre pensadora. Claro. Y me parece que alguien que comparte tanto tiempo con Javier Milei, me parece que comparte ese pensamiento también. No se corta solo para decir semejante cosa. Entonces me parece que Milei bueno, ya se sabe que tiene reparos, no hacia el peronismo, sobre todo alguien que quiere ser seguidor quiere convertirse en una suerte de seguidor de Carlos Menem. Entonces me parece que quiere más ahondar, buscar, hurgar sobre el voto peronista y desentenderse del radical, sin tener en cuenta que el radicalismo dentro de ese espacio todavía no desarmado, que Juntos por el Cambio tiene una cantidad de votos que por lo menos son 34. Claro. Y es indispensable a los efectos de lo que viene. Alguien comentaba el fin de semana haciendo números en el Senado, por ejemplo, y decía, mirá, hay 33 de Unión por la Patria, tenés 20, en realidad son más, pero 20 de Juntos por el Cambio, pero bueno, se referiría a los radicales, tenés 7 nuestros y tenés 7 que son los que van a desnivelar la balanza. Sí, ok, desnivela la balanza cuando vos ya tenés una cuota propia y ya estás parejo, pero estás saliendo, vamos a los 7 que tenés, porque no tenés a los 20, 24 que son de Juntos por el Cambio. Entonces, cuando vos tengas a todo eso, andá por los 7 que están bollando, que no me parece que sean 7, pero andá por esos 7, y en diputados es la misma historia. Primero, ahora, José, fíjate a ver si tenés... Sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo efectivamente pienso como vos, incluso en lo de Lemoyne, coincido. Ahora te pregunto, ¿y qué pasa si la cuestión numérica no es tan grave? ¿Por qué? Porque Milei dijo que va a mandar un montón de leyes, va a mandar una ley macro, donde va a haber privatizaciones, donde va a haber reducción de ministerios. Y a mí lo que me dicen, no sé qué información tenés vos, es que el actual oficialismo diría, che, a Milei lo votó el 56%, tiene licencia política, tiene licencia social, no nos vamos a oponer.
que ese proyecto grande, bueno, saldría por eso y que no habría presupuesto porque es imposible el acuerdo. Con esa ley macro, que más allá de lo que pasa en el Senado, que no es poco, pero tendría mucho para caminar, me parece, mi ley. ¿Qué decís vos? Sí, puede ser. Por ejemplo, hay una ley muy importante que es la ley de ministerios. Claro. Que, por ejemplo, van a filtrar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los medios públicos. Claro. Y el tema de las empresas que buscan privatizar. Eso sería, por un lado, aquello que podrían llegar a suceder. Y bueno, el presupuesto, nadie está hablando del presupuesto. Por ejemplo, está hablando el eventual ministro de Economía, no está ni siquiera trabajando aparentemente por ese presupuesto. Están todos trabajando en esas leyes que decís, esas leyes de emergencia. Tranquilamente podría suceder que extendieran el presupuesto actual y vemos a ver qué pasa. Que de hecho es lo que hizo Alberto Fernández en el primer año de gestión. José, ¿cómo te va? Martín te saluda, ¿cómo andás? Hola, Martín. José, ayer veía también tu informe que hiciste sobre el tema presupuesto, cómo fue aprobado en los últimos años, presupuesto. Milei anunció, como bien decía Pato ayer, un paquete enorme de una reforma del Estado grande que va a mandar al Congreso, va a ir a sesiones extraordinarias, todo eso. Ahora, está claro lo que dice la propia gente de Milei, que no va a haber proyecto de presupuesto aprobado y que van a trabajar con una prórroga de presupuestos. ¿Vos recordás entonces que fue en los casos de Macri y de Alberto Fernández, ¿no? Que no hubo presupuesto? ¿Podés refrescar ese dato? No, Macri lo que hizo fue en 2015, le había aprobado, Cristina Kirchner le dejó aprobado el presupuesto, entonces lo que hizo fue reconducirlo. Usó el presupuesto anterior, el presupuesto ya aprobado. En el caso el presupuesto que le había dejado Cristina. Cristina, sí, con las posibilidades del jefe de gabinete de reconducir partidas, claro, que esa era una potestad que tenía, que creo que en 2018 prescindió de ella, esa ley de emergencia, esa perpetua que venía desde 2001, el macrismo prescindió de eso, y después cuando subió Alberto Fernández la retomó en la primer ley que se aprobó a fines de 2019. Alberto lo que hizo fue en el primer año le habían el 15 de septiembre de 2019 el gobierno de Macri presentó el proyecto como ordena la ley de administración financiera. Al día siguiente, Hernán Lacunza lo presentó en el Congreso y lo dejaron. Ya habían pasado las PASO. Ya se sabía que lo más probable era que el gobierno de Mauricio Macri fuera un gobierno de salida. Entonces lo que hicieron fue esperar a ver qué decidiera, a ver qué querían hacer, cuándo querían iniciar el tratamiento. Alberto Fernández le dijo que lo iban a tratar con la nueva composición del Congreso. Esperaron, cuando llegó la nueva composición del Congreso, optaron, como podría llegar a ser Javier Milei ahora, por ir por leyes de emergencia, esa ley ómnibus que se aprobó entonces, pero no el presupuesto, que es muy probable entonces que sea lo que decía Pato, que vayan a hacer ahora, y el presupuesto dijeron, vamos a ver qué es lo que tenemos y a principio de año lo analizamos. A principio de año no lo analizaron y en marzo empezó la prueba. Ahora, perdóname, esto que estamos planteando todos como solución, si querés entre comillas, esto, no te arregla ninguno de los problemas específicos, porque, bueno, ¿qué está planteando el gobernador electo de Chubut? Necesito plata. Imagínate, José, cuando haya discusión por los subsidios al transporte en cada una de las provincias y no haya nada para discutir, ¿no? Esto, como decimos los dos, formalmente lo habilita al Ejecutivo a tener algo llamado presupuesto prorrogado, el del 2023 en el 2024. Ahora, la solución de los problemas no está. Va a haber coyuntura de manera permanente, ¿no? Plata para pagar salario, plata para subsidio. Esa cuestión no va a estar saldada, ¿no? Tiene que resolver un montón de cosas, tiene que resolver esto que están planteando los gobernadores, que es el tema de resolvamos la cuestión
y resuelta del tema de ganancias y del IVA, que es esa plata que iba para las provincias, que ahora los desfinancia al punto tal de no poder pagar los aguinaldos, según ha dicho este fin de semana Nacho Torres, el gobernador electo de Chubut. Esa es una cuestión que se debía resolver en el presupuesto y no se ha resuelto todavía. Y otra cuestión, José, que yo les contaba acá a Gonzalo y también a Martín, que la verdad que me tocaba hablar el sábado con un macroeconomista, que él me decía, mirá, el objetivo de reducir el déficit fiscal es lógico, natural y necesario. Ahora, vos reducís el déficit fiscal, si vos reducís o partidas sociales o jubilaciones, ahí está la cuestión. Todo lo otro es como la repercusión política es enorme y la repercusión o el reflejo económico es mínimo. Me decís, no lo vas a cambiar por cerrar una empresa pública, chiquita, menos los medios públicos representan nada, una gota en el mar. Pero digo, tenés un costo político muy alto también y tenés la promesa de campaña. La verdad que no sé cómo se hace eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora hablaba de 15 puntos, que es una cosa, 15 puntos del PBI, que es una cosa exageradísima. Ahora leía este fin de semana que hablaban de 5 puntos, que Caputo está hablando de 5 puntos, que es una cosa muchísimo más razonable. Me parece que lo que uno veía en el último gobierno que intentó avanzar sobre el tema del déficit fiscal, que era el de Cambiemos, durante la gestión, lo hacía por el tema de tarifas y era el único lugar donde ellos decían, mira, lo único que podemos hacer, el único lugar donde podemos bajar es 1 punto por año subiendo tarifas. Perdóname, la otra era la famosa separata, que tiene un título bárbaro la separata, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero la verdad, si vos podés lograr que gente que no pague impuestos los pague, ahora sí, también es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? ¿Qué hace? No se puede decir rebajo, o por lo menos hay que ver los costos y decís, no que elimino el tema de Tierra del Fuego, sino que lo reduzco a la mitad, tenés un lío. ¿Cómo hago para que el personal judicial pague ganancias? Esbozarlo en un papel es mucho más sencillo que instrumentarlo, ¿no? Lo que pasa, yendo a lo que dice José, es Caputo habla de 5 puntos de recorte, porque en realidad está contabilizando otros 5 puntos que ya supuestamente hubo o que va a haber cuando finalice este mandato, ¿no? Tal lo que hizo Massa. Pero bueno, habrá que ver en esas proyecciones, tampoco está cerca del los 15 puntos que plantea Milei del PBI, ¿no? Y los 5 puntos se logran con, no sé cuán encubierto no, pero con reducción de jubilaciones y reducción de planes sociales. Por eso. Está la crema, porque la verdad, el tema jubilatorio pasa eso. Agata se está manteniendo con bonos el poder de los que menos cobran, poder adquisitivo. Pero los que cobran un poco más de 400, 500 mil pesos vienen perdiendo muchísimo hace 5 años o más. Así que es un tema ese, sí. Y también un dato importante que había descubierto el fin de semana, viendo a propósito de el tema de las cuentas de los subsidios al transporte. El designado secretario o subsecretario de transporte, no sé qué cargo va a tener, Franco Mojeta, que viene de Córdoba, efectivamente. Que fue secretario de transporte, es secretario de transporte de Córdoba. Sí. Y él estuvo, por ejemplo, en 2022 estuvo presente acá en la Cámara de Diputados, exponiendo nada menos que por el tema de subsidios en el AMBA. O sea, es muy del discurso de Schiaretti de ir por la equidad con el AMBA. Así que me parece que es alguien que viene con ese tema de basta de subsidios, o sea, me parece que van a avanzar con ese tema. Su designación. Y ahí es buenísimo esto que planteás, ¿no? Porque es muy razonable que cualquier gobernador te diga, pero ¿por qué va a costar el boleto de colectivo en AMBA 70, 80 pesos y va a costar 400 o 500 en una provincia? Es absolutamente razonable que planteen eso. Ahora, desde la Realpolitik, si vos tenés acá una tarifa de 400, 500 pesos de transporte y de pronto eliminás subsidios a la energía,
o a la luz o al gas, es más fácil que vos tengas un estallido de bronca en el conurbano, que son 15 millones, que lo tengas en alguna provincia del norte, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se baña en las aguas que mejor le caben, ¿no? Claro, hay que ver justamente entonces qué es lo que... Ya lo sabe, le puede preguntar a Macri qué fue lo que pasó con ese tema. Así todo, hay muchos que dicen, mirá, cuando aplicamos el tema de aumento de tarifas y empezamos a reducir subsidios por ahí, igual ganamos las elecciones en 2017. Sí. Así que habría que ver. Lo que vaya a hacer, claramente lo tiene Milei clarísimo, es que ahora tiene un consenso social muy importante y tiene ese respaldo que ganó las elecciones, fresquito todavía, y puede avanzar por ese lado. Veremos qué es lo que sucede. Para todo eso va a necesitar una cosa que es el Congreso. Es indispensable, es aquel lugar donde las elecciones no se resolvieron en función de el resultado del balotaje, sino de lo que había pasado en la primera vuelta. Y en la primera vuelta dijo que hay 3/3 en la Cámara, pero no, hay dos tercios importantes y uno chiquitito. Ese es el oficialismo, es una situación que tiene que elegir cuáles son sus aliados que van a tener y a partir de elegir a quien sea que vaya a ser el presidente de la Cámara. Si es uno propio, que sea uno propio, pero que... Efectivamente. Y además, José, es muy interesante eso que decís del consenso, porque esto es así, pero también los otros días escuchaba a un analista sobre lo que pasa en América Latina y en el mundo. También está claro que la licencia social es cada vez más breve. Seas para un gobierno como el de Boric o para un gobierno de derecha, ¿no? La gente te vota, pero te da nada, 60, 90 días y empezamos a cambiar la vida porque si no yo cambio de voto. Entonces es una licencia social corta y prendé las velas y acertá. Porque si no, tenés que tomar otra medida y ya la sociedad te quitó esa licencia social. Es muy, muy complicado para cualquiera, ¿no? Claro, y hay que remontarse en ese caso al resultado de la primera vuelta, donde Javier Milei tuvo el 30%. Claro. O sea, de ahí partimos. Está bien, porque tuvo un respaldo gigantesco, pero no es el 54% de Cristina de 2011. Claro. Es una segunda vuelta con el 55% y pico. Pero bueno, está bien. Lo curioso es que son cosas que este tema del ajuste es lo que ha prometido. Evidentemente, si quiere hacerlo, lo tendrá que hacer ahora. Tiene que fijarse con qué lo puede hacer. Y perdóname, la última, estábamos hablando con Gonzalo y con Martín. Decime, él plantea mucha actividad en extraordinarias. ¿Ves la Cámara funcionando en enero vos? ¿O esperás algún raíz en diciembre? Tranquilamente puede ser. La veo más funcionando en diciembre. Yo siempre hablan de funcionar. En enero es rarísimo. Sí, en enero la última vez que funcionó en enero fue en el 2001, ¿no? Así no me acuerdo. Sí, en el 2001 hubo... Sí, el 2002. Claro, 2002, claro. La verdad que... Sí, bueno, hay que ver también cómo lo... Y este año funcionó... Perdón, José, hay que ver cómo lo plantea Milei. Este año funcionó... Si Milei lo plantea como una cuestión de una situación de crisis política, de ley de emergencia, no sé qué nombre le pondrá. Bueno, también los legisladores tienen un margen muy limitado para... Es cierto que muchas veces los diputados dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a venir, pero el funcionamiento administrativo de la Cámara no corre porque hay vacaciones ya pautadas por los empleados de la propia Cámara y es muy difícil también poner en funcionamiento una Cámara de Diputados o el Senado si los empleados están de vacaciones. Pero bueno, habrá que ver también cuál es el planteo que hace Milei en este caso, si lo plantea como un caso de vida o muerte o una situación de crisis y emergencia extrema y pone a los legisladores en una situación incómoda, ¿no? Sí. Sí, seguro. Igualmente uno se imagina por la experiencia que esto es mucho trabajo en diciembre, un amagues de trabajo en enero y vuelta al trabajo a fondo en febrero. Eso es lo que uno a priori puede llegar a imaginar.
puede suceder. Este año trabajó en enero bastante, pero en comisiones, recordemos, con el tema del inicio del juicio político. Fue es una cuestión lo que sucedió. Muy de nicho, ¿no? Pero digo, la verdad, si no hay presidente de la Cámara o presidenta, tampoco hay titular de Presupuesto y Hacienda, que es una comisión decisiva, ¿no? La verdad, y ahí también quién va a ir, ¿no? Pero bueno. Va otro corazón, otro hombre clave del oficialismo siempre, pero bueno, se verá. Y el tema de la distribución, ¿cómo va a ser? Porque lo que tenés que establecer es cuáles son tus aliados, si va a haber un interloque, quiénes son, porque viene la designación de las comisiones. Y eso es tan importante como, o casi, como la designación de las autoridades de la Cámara. Pero, por ejemplo, qué sé yo, las vicepresidencias, bueno, son menores, pero la cuestión de las comisiones, y tener en cuenta que lo que pasa en diputados va a pasar en el Senado. En el Senado uno está, ahora que está tan en boga a analizar qué es lo que sucedió en el Senado, recordemos, con Mauricio Macri, por ejemplo, donde había una diferencia muy grande entre oficialismo y oposición, teníamos una 15... Cambiemos llegaba con 15 senadores sobre el 72, era nada, 10%, menos 20, poquísimo, 20%. Pero en definitiva lo que terminaron haciéndoles, no les dieron las mayorías en esa Cámara, no les dieron la mayoría de las comisiones ni las presidencias. No se las dieron. Me acuerdo. Porque en diputados eso más o menos se respeta. Sí. Pero es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Ahí estamos, José Di Mauro. Cuando miren los nombres que hay para presidir diputados, anoten a Di Mauro. Caballero, muchas gracias y buenos días. Sí, me interesa. Gracias. Nunca dice que no, Di Mauro. Nos vemos. Bueno, chao José, gracias. Bueno, nosotros enseguida tenemos un diputado, pero antes a las 11:25, Sola Berrieta. A ver, mis proyectos, ¿qué tenemos? Exactamente, Pato, vamos a hablar, ya que venimos de un día muy particular hablando de educación, porque nuestro compañero Martín habló sobre el financiamiento educativo. Hoy me tocó compartir lo que significa el Día de la Educación Joven y Adulta. Bueno, vamos a hablar sobre este proyecto que tiene dos menciones. Una es esta, el proyecto de ley para declarar la educación como servicio estratégico. Esto para que se entienda más genérico, este proyecto de Alejandro Finocchiaro, el diputado del PRO, pero que también tiene el nombre de continuidad del aprendizaje y derechos para proteger la escuela. Vamos a ir investigando para entender de qué se trata este proyecto, que lo presentó el año pasado el diputado de la actual oposición, y que justamente estaría perdiendo su estado parlamentario este año. Por eso, si es que no hay ningún movimiento extraño, por lo menos a lo que se tiene previsto, posiblemente lo tenga que volver a presentar el diputado. Esto, perdóname, básicamente es para evitar huelgas, ¿no? Sí, en realidad no es para evitar huelgas, sino para que se cubra cada una, la asistencia. Si hay huelgas, que haya docentes. Exactamente, que haya una guardia. Si hay huelgas, se hacen las guardias, y por lo menos tiene que haber un 50% del personal docente y no docente. Cuando decimos no docentes, hablamos de los auxiliares, de las personas que limpian, de las personas que lógicamente hablen los establecimientos y demás. Y lo tienen que tratar de cumplimentar cada una de las instituciones educativas. Es un debate interesante. Sí, un debate bastante interesante. Garantiza la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Justo ayer estaba observando increíblemente algo que había hablado Javier Milei ante una pregunta de Julieta Galanes, la de los Pimpinelas, la señora Galán, quien había hecho referencia justamente en la mesa de Mirta Legrand, le había hecho una pregunta sobre qué pasa con los niños, las niñas y los adolescentes. Es un tema que, por lo menos, y esta fue una nota de 11 meses atrás, el presidente electo la tiene muy presente. Es una temática que tiene muy presente justamente Javier Milei, y en este caso lo que trata de hacer es justamente promocionar integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque esto compete lógicamente la educación, la formación, pero también toda la cuestión social que implica la presencialidad de los alumnos y de las alumnas en las clases, porque este proyecto toma como un eje fundamental que los alumnos asistan a clases, pero de manera
presencial, no virtual, presencial, y por eso hablamos aquí de promoción integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que también acá lo que se pone por encima de todo sobre la mesa es justamente que se prioricen los derechos de los alumnos y las alumnas por sobre la de los docentes y las luchas salariales que entendemos siempre transcurrieron en los años, por lo menos en los últimos años. Se propone una mirada integral del derecho a la educación como derecho humano y también como un eje central para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, que es lo que decíamos recién. Sociales por una cuestión de que si se prevé que esto sea meramente de manera presencial y que se cumpla justamente con lo que se quiere llevar a cabo, veremos también en referencia a lo que hoy nos contaba Martín, si se lleva a cabo esta ley de financiamiento educativo, si se hace una serie de modificaciones o si se lleva al Congreso de manera renovada esta ley. Bueno, también entendemos que el actual proyecto lo que propone son 10 días más en el ciclo de la educación y por eso se llevaría esto a 190 días durante el año. Veremos esto en qué finaliza, pero también hablamos de lo social por lo presencial, los económicos lógicamente, porque si se puede generar un derecho a huelga, también que al mismo tiempo se cumplan con los días de clases. Mientras algunos van y hacen la huelga y hacen la protesta, al mismo tiempo no se pierde justamente el día de clase y por eso se le exige a una cierta cantidad de los docentes que permanezcan en los establecimientos más allá de las marchas y obviamente culturales, porque acá vamos directamente a la enseñanza, a la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes. El espacio escolar es un centro básico del aprendizaje y el lugar donde niños, niñas y adolescentes ponen en práctica sus habilidades socioemocionales, aprenden normas de convivencia y a compartir con amigos y compañeros. Por eso decía, es un eje fundamental en este proyecto que propone Finocchiaro, lo que significa el hecho de la presencialidad. Vamos a ir a las últimas dos placas que ya hacen referencia a dos pequeñas frases del diputado en referencia a este proyecto. Esta es la última. Los chicos no pueden perder ni un día de clase. Cerramos con esto, Pato, porque acá está lo fundamental, que es lo que decía, ¿no? Con estas guardias que por lo menos se establecen, atentos, cuando arranca el ciclo lectivo, no es que es sobre la marcha, che, vos me podés cubrir, no. Ya de entrada se dice que esto se va a cumplir en cada uno de los establecimientos. Bueno, veremos si se cumple con esta frase que dice aquí el diputado. En fin, veremos. La verdad que la escuela argentina le cuesta horrores, ¿no? Tal vez haya alguna posibilidad de cambio. Me parece que en todo caso habría que fijarse como objetivo que los cambios sean de a poco. Está muy mal la educación en un montón de aspectos. Es difícil pensar en que va a haber algún cambio radical y que a partir de mañana la historia es otra. Hay cuestiones pedagógicas, hay cuestiones económicas que hacen que sea como muy difícil el tema. Se verá. Y además hay otro tema. Yo no soy un experto en educación ni en pedagogía, pero veo que en casi todos los lugares del mundo el tema tecnológico es tan rápido, que la verdad que es muy difícil que la educación logre ir de manera paralela al avance tecnológico. Siempre está la tecnología antes de lo que se fijó en un plan que parece nuevo pero que tiene 10 años. Entonces es una lucha muy despareja, me parece, pero bueno. ¿Usted sigue siendo docente, Di Natale? No. No, yo ya dejé la... Bueno, está. Pero es un tema. No, y sobre todo ahora hay un desafío muy grande, Pato, para los docentes frente a las aulas por el tema del avance tecnológico, como bien vos decís, sobre todo con el tema de inteligencia artificial. Totalmente. Se plantea un desafío enorme. Los docentes van a tener que ponerse a tono con eso. Muchos están todavía con el pizarrón y la tiza. Han quedado rezagados, muy rezagados. Y obviamente se les plantea un desafío porque los chicos están también mucho más avanzados a veces que los docentes. ¡Claro! Hay mucho plagio en términos educativos y mucha vagancia a la hora de querer agarrar un libro o no. Inteligencia artificial, enseguida vamos con el diputado por la provincia de Salta, pero ojo, estas son experiencias que me cuentan a mí colegas. Por ejemplo, este es un colega que trabaja en información judicial y me dice, a vos te llegan 6 mamotretos de, ponele, 800 páginas sobre un fallo judicial.
Y vos le pedís a la inteligencia artificial, che, resumime esto en 80 líneas, y te dice, te lo hace de maravilla. Claro. Bueno, te hace Es más, vos decís, che, dame un estilo coloquial. Dame un estilo académico, es una maravilla. Sí. Así que bueno, ahí estamos. Presentación, 11 de la mañana, 34 minutos. ¿Dónde vamos? A ver. Ahí está, el diputado Zapata. Hay un montón de preguntas muy puntuales para con el diputado. Primera consulta, diputado. Hoy Milei, cuando cuenta los votos propios, que creo que son 38, ¿no? No lo puede contar a Zapata todavía. Puede haber un acercamiento. ¿Qué va a hacer Zapata a partir del 10? Oficialista a medias. No lo veo como opositor, pero a lo mejor me equivoco. Buenos días. Muy buenos días, antes que nada, señor Méndez. Sí. Un gusto, nuevamente. Igualmente. Muy agradecido por la conexión. Vamos a conformar un bloque, ahora Patria, que es continuación del monobloque que tengo ahora. Sí. La estructura y la organización de las fuerzas políticas dentro de la Cámara de Diputados va a cambiar radicalmente a partir del 7 de diciembre. Nosotros ahora Patria nos planteamos como mínimo ser un bloque aliado al oficialismo. Es decir, se puede presentar en distintas formas, que se crea un nuevo interbloque, que se trabaje como una alianza entre varios bloques o un frente parlamentario. El hecho es que la convicción de nuestro partido, de Ahora Patria, porque coincide con nuestros principios, es acompañar la reforma del Estado, la reducción en materia tributaria, la reforma laboral para facilitar el empleo y el crecimiento de la producción y fundamentalmente volver a un orden sano y bastante Carlos, accesible en primer materia de relación con el Código Penal. primer título. El bloque que encabeza Zapata, Ahora Patria, pasa a ser a partir del 7 de diciembre o del 10 si querés, un bloque aliado del oficialismo de La Libertad Avanza y de Javier Milei. Segunda pregunta, ¿ustedes tienen alguna particular cercanía con alguno de los candidatos a presidente de la Cámara? Llámese Randazzo, Ritondo, Menem o quien sea. Mire, a Menem no lo conozco, al Randazzo lo conozco para haber compartido el recinto estos 2 últimos años. Estuve más cerca de Ritondo. Por el momento se manejan muchos nombres para presidir la Cámara, desde Ritondo, pasando por Pichetto, llegando por Randazzo, pasando por Menem. También hay un señor Sago y también don Carlos Gutiérrez. Hay una especie de vorágine informativa, hay cierta ansiedad de los medios para ver cómo se definen. Lo cierto, y a pesar de que parezca una obviedad, será presidente el que consiga 129 voluntades para presidir la Cámara de Diputados. En esta situación, el que está más cerca, por su forma de ser, la impronta y la forma de relacionarse con todos los bloques, todos los diputados, que es Ritondo. Pero queda mucha agua para que pase bajo el puente. Mañana creo que la sesión preparatoria en el Senado, cómo se resuelva la situación ahí, puede marcar algún indicio de cómo puede llegar a resolverse en diputados el 7 de diciembre. Estamos. Bueno, pregunta Flaco, dale. Sí, diputado, ¿cómo le va? Gonzalo Solaberrita lo saluda. Hace poquito usted se ha mostrado en el recinto, más allá de que puede llegar a haber sido de una manera, no tan formal, una foto con Javier Milei. Recuerdo que en esa misma foto también estaba el diputado Schiavoni. Me gustaría saber cuál es la relación, cuál es el vínculo hoy en día, más allá de lo que han sido las elecciones, por lo menos de su bloque, y también si se puede saber un poco la intimidad de cuál fue el diálogo que han tenido en aquella ocasión donde se sacaron esa foto. Mire, yo a Javier Milei lo conozco hace bastante tiempo. A partir del año 2017, en que Alfredo Olmedo era diputado nacional, sí, me lo presentó y fuimos a almorzar. Luego vino por Salta, yo fui el moderador de la primera charla económica que dio en Salta Javier Milei, y a partir de ahí tuvimos en varias ocasiones nos reunimos y compartimos estos 2 años
en una cercanía geográfica, podríamos decir, en el recinto, el mandato en la Cámara de Diputados. Yo siempre lo valoré muchísimo por su inteligencia, por su forma sencilla de explicar en los términos coloquiales las situaciones y cuál es su punto de vista, y siempre lo considero una persona altamente capacitada. La foto del otro día, bueno, el partido que yo integro ahora, Patria, que es la expresión política del olmedismo en Salta, fue el único partido que tuvo la adhesión de la fórmula presidencial y obtuvo el triunfo en las 3 elecciones nacionales que se desarrollaron este año. Tanto en La Paso fue el más votado con el 50%, fue el más votado en la elección general con el 40% y en el balotaje alcanzó el 57%. La cercanía de Olmedo con Javier Milei de tiempo atrás, al año 2017, y en el año 2019, cuando Olmedo emprendió la posibilidad o acometió la posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación, en aquel momento ya estaba muy conversado entre ellos de que en caso de llegar a la presidencia de Alfredo Olmedo, Javier Milei iba a ser su ministro de Economía. La relación es personal, que tiene que ver con el tema del mandato, pero también es preexistente y un profundo respeto y admiración que tengo hacia él. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natali lo saluda. ¿Cómo le va, Martín? Muy buenos días. Muy bien. Diputado, ayer Milei adelantó que va a mandar un paquete, un megaproyecto de reforma del Estado, un gran paquete para y habilitar las sesiones extraordinarias. ¿Qué información tiene al respecto? ¿De qué se trataría ese proyecto y qué posibilidades hay concretas de que la Cámara, o si a ustedes les llegó alguna información de que trabajen o que puedan llegar a sesionar durante enero? Bien, desconozco el contenido del proyecto, pero presupongo que es un contenido similar a lo que fue en la época de Menem, todo el paquete de leyes que acompañó a la convertibilidad. La reforma del Estado no solo es por la ley de ministerios, sino también tendrá que ver con la ley de administración financiera del Estado, por el manejo de los fondos, por la disponibilidad de las partidas discrecionales. Sobre el particular, ya anunció Javier Milei que no hay plata. O sea que aquellos gobernadores que vivían de las transferencias discrecionales, que mantenían cierto festival en materia de planta de personal o gastando mucho en propaganda para empoderarse, bueno, están viendo un futuro negro. También los gobernadores manifiestan de que no va a haber obra pública nacional. Bien, la necesidad de alcanzar un saldo cero en la caja lleva a que la obra pública nacional con financiamiento de los tributos quede de lado, pero eso no significa que no vaya a haber obra pública. Los presupuestos provinciales tienen que tener contemplada una partida para obras públicas que están a su cargo. Yo les cito un ejemplo de cómo se va desmadrando la cuestión. En el año 2007 fue el último año en que gobernaba la provincia de Salta el doctor Juan Carlos Romero, actual senador. En aquel momento él no tenía una buena relación con el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, el 22,8% de la ejecución presupuestaria de ese año se destinó a obras públicas. Prácticamente 1 de cada 4 pesos que ingresaban a la provincia se destinaban a obras públicas. Luego vinieron 12 años de Urtubey, donde se llegó a que menos del 1% se invirtiese en obras públicas, y en el gobierno de Sáenz llega presupuestan un 10% y ejecutan entre un 4 y un 6. Pero cuando, medido en dólares el tipo de cambio oficial, hoy el presupuesto de Salta es 3 veces el presupuesto que tenía Juan Carlos Romero. Y ya acá empieza a tomar fuerza aquel concepto sobre las provincias rentistas. Las provincias rentistas, cuando se hace la clasificación en función de sus ingresos, son aquellas en que los montos que recibe coparticipación superan largamente a los montos que provienen de la recaudación propia de la actividad dentro de la provincia. Las provincias rentistas son muy desaprensivas en el manejo de los fondos, muy amigas de aumentar la planta de personal y crear una estructura clientelar que los mantenga en el poder. Diputado, consulta, porque usted es un hombre, es contador, y le pregunto, todo indica que, bueno, se fue Ocampo, en lugar de Ocampo el hombre fuerte que está acompañándolo ahora a Milei en Nueva York es Caputo, que se haya descartado la cuestión de la dolarización.
¿A usted le parece un buen dato o un mal dato? ¿Qué dice sobre eso? Bien, yo no considero que se haya descartado el tema de la dolarización, sino que antes de pasar a ese estadio se tienen que regularizar o normalizar determinadas cuestiones, como ser el balance del Banco Central, para llegar a una etapa donde las personas, los ciudadanos puedan ejercer una opción de las monedas. Yo creo que, y veo muy positivo con la incorporación de nuevos técnicos provenientes de Juntos por el Cambio, porque el hecho del acercamiento y el apoyo para obtener el triunfo en el balotaje ha significado que todos esos profesionales que están muy capacitados se acerquen a la Libertad Avanza y por lo tanto, digamos, el menú donde puede elegir colaboradores Javier Milei se ha ampliado. Y me parece bien que se integren los equipos siempre y cuando no se altere el objetivo por el cual existe la Libertad Avanza y al cual adhirió el 57% de los salteños como proyecto. No es que adhirió una partecita, el 57% y nunca bajó del 40% de la adhesión que fue en las generales. Es decir, yo no creo que sean negociables los puntos centrales de la propuesta de Milei. Él hizo campaña con esta propuesta, recortar el Estado, bajar impuestos, acabar con todo tipo de estructura prebendaria, avanzar hacia la estabilidad de la moneda con un balance fiscal cero, digamos caja cero, que no haya que emitir para financiar, y también dar la opción a los ahora, perdóneme, ciudadanos. hablando de fiscal, hablando del equilibrio fiscal, pregunta al contador. Lo que te decía siempre el anterior, bueno, el gobierno que todavía no terminó, pero el gobierno de Alberto Fernández y otros te decían, mirá, el equilibrio fiscal es complicado porque básicamente el 75% del gasto está comprometido por dos temas que son intocables, inelásticos, como son el gasto social y el tema de las jubilaciones. Lo otro, dice, es mucho ruido y prácticamente no cambias nada. El otro día me decía un economista, para nada kirchnerista, lo mismo. Digo, ¿de dónde va a ajustar el gobierno de Milei para que haya equilibrio fiscal cuando aparentemente no se va a tocar ni jubilaciones ni planes sociales? ¿Qué cree usted, no? Bien. Hay un dicho que dice, hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Sí. Entonces, de los pequeños ahorros, el desarmado de estructuras realmente inútiles dentro del funcionamiento del Estado, apuntar a un Estado eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos. Eliminar todo aquello que él dice gasto de la política. El gasto de la política no solo es el sueldo de los políticos, de los diputados, los asesores, la superpoblación de empleados. También hay un gasto en la política que se traduce quizás y se puede visualizar con el mayor precio que paga el Estado por cualquier cosa que compre o que contrate. Siempre está muy por arriba del precio de mercado, a pesar de que se toman indicadores para las contrataciones y con el curso de la modificación de la ley de obras públicas, con los adicionales de obra, con los reajustes de precios por la inflación y a su vez también con aquello que no fue una buena modificación en la ley de obras públicas, de que el primer pago, el anticipo que hacía el Estado, era para acopio de materiales, pero ahora es anticipo financiero, o sea que todo el mundo construye, trabaje y sobrefactura, todo con dinero del Estado. El achicamiento de este tipo de obligaciones y la reducción de los puntos de fuga va a posibilitar acercar al equilibrio fiscal. A eso le tenemos que sumar que, tal como lo plantea Javier Milei, el primer punto es solucionar el tema de la ley, que es una bomba, una bola de nieve que va creciendo y va a destruir la economía a través de desencadenar una hiperinflación que nos puede sumir en la pobreza a la mayoría de los argentinos. Concentrado en eso, en el Estado hay muchos lugares para ajustar, muchísimos. Por ejemplo, acá en Salta. Mire, el gobernador ha aumentado, ha triplicado el gasto de gobernación. No se necesita tanto asesorito ni tanto gasto. Y el ejemplo lo viene dando Jaldo, el gobernador de Tucumán, que anunció un recorte muy importante del presupuesto sobre aquellas personas que no se sientan a trabajar. Entonces queda muy claro. Entonces, bajando todo este tipo de cosas, controlando el equilibrio, favoreciendo el crecimiento de la producción y la productividad, bueno, encontraremos un rumbo para estabilizar y crecer.
Diputado, hablando de su provincia, aquí tenemos una inquietud o por lo menos preguntas, dudas respecto a lo que va a suceder con el presupuesto para el año 2024. Me gustaría saber su opinión respecto a qué pasaría con la provincia de Salta, teniendo en cuenta, bueno, su carácter de diputado, su carácter como profesional, como contador. ¿Qué sucedería si Salta se queda sin presupuesto? O en realidad el presupuesto es nacional, pero ¿qué pasaría con Salta? ¿Usted con qué ojos lo ve? Mire, existiendo claramente indicadores, institutos y organismos que calculan y pueden hacer proyecciones hacia el futuro, yo no veo inconveniente para que el gobierno de la provincia de Salta, gobierno federal totalmente autónomo, pueda formular su presupuesto. La formulación del presupuesto está, empezando por los ingresos, en la estimación de los ingresos provinciales. Con los estimadores de crecimiento o movimiento de la actividad económica se puede calcular o estimar el impuesto de mayor recaudación, que es un impuesto al consumo. Lamentablemente la estructura apunta a eso, que el impuesto a los ingresos brutos acá se llama actividades económicas. Y en cuanto a la coparticipación, con los estimadores de la actividad nacional se puede estimar cuál es el monto de la ley de coparticipación, que de ninguna manera, como se pretendió instalar, puede ser dejada de lado por ningún presidente. No sé, tiene los ingresos corrientes perfectamente al alcance de su cálculo. Y de ahí tendrá que establecer los gastos corrientes que puede financiar con esos ingresos. Algunos tendrán que ser recortados, algunos programas que son necesarios y que no tienen financiamiento porque se sobredimensionó la planta de personal y el gasto ocioso en propaganda que hace el gobernador, tendrán que buscar financiamiento. La provincia es autónoma y puede formular su presupuesto al margen de la nación. En cuanto al dólar, sí tiene incidencia en los presupuestos provinciales, sobre todo la provincia de Salta, porque tiene una deuda en dólares que hasta ahora las provincias pueden comprar en el mercado oficial para cancelar sus pasivos, pero a partir de la tendencia a unificar el tipo de cambio, seguramente que moneda local podrá significar un salto. Pero también, si hay alguna devaluación, la evolución de la economía en materia de precios puede evolucionar también favorablemente. De ninguna manera he considerado que, bajo la modalidad que adoptan los gobiernos de provincia, particularmente de Salta, de incluir algunos artículos para incorporar, reducir y transferir partidas, tienen un pretexto para no presentar presupuesto. Nuestra Constitución dice que la legislatura no pasa al receso si no tiene aprobado el presupuesto. Ahí Así estamos. Con buenos técnicos, con buena voluntad y de cara al pueblo se pueden recortar los gastos y hacer funcionar la provincia. Diputado Carlos Zapata, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Nos estamos viendo. El agradecido soy yo, señor Méndez. Le mando un afectuoso saludo desde acá, de esta provincia del norte. Chau, chau. Bueno, nos quedan a nosotros los últimos minutos. ¿Qué tema? Claramente deja entender que no va a haber presupuesto, ¿no? Claro. Está claro. Ahora, ¿qué tema de reducir el gasto fiscal? Porque viste que yo le digo, dicen que el 75% es intocable. Claro. Y esto va a ser un partido, yo creo que se puede reducir y que hay muchas cosas para hacer en materia de crédito fiscal y de déficit fiscal, y hasta yo comparto algunas de las cosas que hablan en torno a la casta y privilegios, yo lo comparto. Pero después, para recortar un poquito... Es mucho, un 15%. Sí, y además, ¿sabes qué? Te digo, es una pelea contra Brasil en un mediocampo, va 0-0, te va a costar mucho. Sí, claro. Porque, y además, ¿sabes qué? Uno está cansado, Martín, de escuchar siempre lo mismo cuando estás afuera. Llegás y decís no podés. Porque recién el diputado, que es muy preciso, él dice, bueno, una de las maneras es comprar a menos costos por parte del Estado. Los costos. Pero eso no funciona. No. ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero venderle a el señor Di Natale una lapicera y él es un privado, me la paga de inmediato y paga 1.000 pesos esto, ¿no? Ahora, si él es el Estado me lo va a pagar a los 6 meses. Entonces yo se lo vendo mucho más caro porque no sé la inflación que va a haber. Y te pasa siempre con el Estado. El Estado te compra y te paga a los 6, 9 meses.
vos entonces se lo cobrás mucho más caro. Es un mito, acordate. Después han tenido problemas cualquier ministro de Acción Social, porque por supuesto, vos efectivamente el Estado paga caro, pero porque paga tarde. Claro. Entonces es un tema muy complicado. Y de nuevo, a ver, en términos de números, 15% de reducción del presupuesto es un número importante, teniendo en cuenta que el 1%, cuanto mucho, es estos gastos de la política, de los cuales uno tiene una idea, asesores, cantidad de empleados. Claro. Todo eso es un 1%. Claro. Con un problema político importante, que vos te compras, pero si recortás ahí, pues eso significa también movilización en la calle. Es como cuando vos decís, che, la separata, le bajamos 5 puntos o que en Tierra de Fuego paguen 5% más ahora. Y es divino hacerlo. Tenés la provincia dada vuelta. Claro, por eso digo, en términos sociales, ¿qué implica eso? En la justicia le decís, che, no es como ahora, tienen todos que pagar ganancia. Va a la Corte y la Corte le convalida el reclamo judicial. Exactamente. Sí, sí. Por eso hay que ver cómo Milei, o qué número está pensando Milei cuando habla del recorte en la política, porque hasta ahora no se vislumbra cuánto puede ser o dónde puede ser ese recorte del que está hablando, ¿no? Sí, sí, lo mismo que vos podés bancar crisis social, reclamos, hasta cierto punto, ¿no? Lo mismo que yo siempre me acuerdo, acá los tres nos acordamos del debate que había en su momento en Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y el Colorado Santilli. Santilli manejaba la seguridad en la ciudad y Bullrich en Nación. Y Bullrich le decía, mano dura, mano dura. Y Santilli decía, mirá, si hay algún problema con algún reclamante, yo soy el ministro, Horacio quiere ser presidente, los costos los vamos a pagar nosotros. Sí, claro. No vos. Entonces, claro, ¿viste? Si a eso le sumás, te pide mano dura hasta que hay alguien con un raspón en la rodilla. Después la gente te reacciona en contra. Si a todo eso vos le sumás el tema de privatizaciones, tenés un combo importante. Recordemos lo que fue las privatizaciones durante la época de Menem. Claro. Con movilizaciones en las calles, paros, etcétera, sin un recorte del gasto como el que plantea Milei, ¿no? Bueno, ahí estamos. Señor Martín Di Natale, ha sido un gusto. Nos estamos viendo en cualquier momento. Señor Gonzalo Solabarrieta, nos vemos mañana. Así que habrá que esperar novedades. Pero bueno, ya lo dijo Javier Milei, un macro proyecto con un montón de cuestiones y el presupuesto que se va, me parece, devaluando con el correr de los días, por lo menos el presupuesto 2024. Nada más, muchas gracias. Hasta mañana.